Todo lo que el hombre ha llegado a hacer hasta la fecha, hoy en día, ha tenido un inicio. Desde los grandes maestros, los teólogos, los arquitectos, ingenieros, científicos, etcétera. Todo lo que el hombre ha llegado a hacer hasta este momento, con el transcurso de los tiempos, ha tenido un inicio. Esta persona, desde que fue un bebé, fue un desarrollo, un proceso, un crecimiento, y posteriormente empezó a decir las primeras palabras, empezó a hablar. Posteriormente fue a centros educativos donde les empezaron a enseñar las primeras vocales, las primeras letras, qué debe de hacer para poder expresarse, cómo debe de unir palabras. Todo llevó un inicio. Para que el hombre hoy en día sea bien preparado, tuvo un inicio, y esta persona pues comenzó desde abajo, y todo eso se requiere de enseñanza. Para que sea un gran ingeniero, para que sea un gran catedrático, esta persona empezó de cero, como todos hemos pasado por ese proceso. Entonces quiere decir esto, que esta vida se requiere de una enseñanza, de un entrenamiento, de un aprendizaje día con día, y entre más la persona estudia, más se prepara, hay más conocimiento, hay más capacidad. Entonces esto es el proceso del ser humano. Entonces quiere decir esto, que aunque no se quiera, todos procedemos de la misma manera, todos pasamos por las mismas etapas de aprendizaje, y en el aprendizaje siempre hay un alumno y hay un maestro, y el maestro se encarga de explicarle a los alumnos para que aprendan estos detenidamente y que lo aprendan exactamente sin ninguna equivocación. Entonces, ¿por qué traigo a memoria este tema? Porque así como en todas las áreas de la vida hay muchas carreras que aprender, muchas personas que deciden estudiar X carrera para de allí lucrarse y poder sobrevivir, entonces de la misma manera también lo es en la vida espiritual. Así como la persona requiere de una enseñanza para que sea profesional, así también en la vida espiritual, que es concerniente a la salvación, se requiere de una enseñanza. El mecánico le va a enseñar a su discípulo cómo desempeñarse para que sea un buen mecánico. El eléctrico también, el fontanero también, el albañil también, el arquitecto también es enseñado en la materia. Entonces todo se requiere de una enseñanza, y en el proceso de la enseñanza, pues ahí, aunque no se quiera, hay quien que tiene que explicar todas estas cosas, porque de lo contrario, si no hay quien explique, nadie podría entender. Solamente existirán los maestros, y para eso son los maestros o los profesores los que dan la capacitación. Entonces, de esto se requiere de una enseñanza, un aprendizaje, como se le quiera decir. Entonces, ¿por qué razón traigo a memoria esto? Porque quiérase o no, nosotros como hijos de Dios estamos en la obligación de explicarle a las gentes de qué manera ellos pueden alcanzar la salvación de sus almas, porque hoy en día la palabra de Dios dice que la maldad se ha multiplicado en gran manera. Entonces solamente hay un camino, pero estas personas, las que se encargan, hermanos, de que los que se encargan de tergiversar la palabra de Dios, estas personas son enseñadores también, pero lo que ellos hacen es torcer la palabra de Dios para que las personas no les resplandezca la luz del verdadero evangelio. Entonces nos vemos en la obligación de explicarle a las gentes de qué manera puede conseguir la salvación. Exactamente, solamente hay un camino, y ese camino es el Señor Jesús. Es necesario explicarle a la gente. Muchas personas se ofenden de que se explica la palabra de Dios, puesto que esto es para la salvación, es para el porvenir, para la vida futura. No es para una carrera temporal acá en la tierra, no es para una profesión temporal que dura mientras el hombre está con vida, se beneficia de ella. Si es un doctorado, si es una maestría, pues se lucran de ello. Cualquier oficio, cualquier profesión se requiere de un aprendizaje, y al hablar de un aprendizaje es necesario que haya alguien que explique. Entonces ese es el tema, es necesario explicar la palabra de Dios,
porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es de interpretación humana, solamente con la mente carnal. Esto se requiere de la ayuda divina de parte de Dios y tiene que hacerse con mucho temor para que el Señor pues abra el sentido de las personas. Recordemos cómo nos enseñaron en la primaria nosotros: 1 más 1 es 2. Y eso nos enseñaron nosotros en cuanto a la matemática. 1 más 1, 2. La tabla del 1, del 2, del 3, y así sucesivamente hasta el 10. En cuanto a la suma, la multiplicación, la resta o la división. Nosotros nos vimos en la necesidad de aprender y que alguien nos explicara. Y eso lo hicieron los maestros, ¿verdad? Y esa explicación fue muy minuciosa para que nosotros a estas alturas pues lo podamos y lo desarrollemos fácilmente cuando se nos dé un problema de números. Entonces, en aquel tiempo habían hombres que eran adoradores fieles del Señor, hombres que eran temerosos, eran temerosos y eran adoradores, o sea, servían al Señor, pero ellos no conocían exactamente quién era Dios, ni de qué manera exactamente debían de agradarle, aunque eran adoradores, como por ejemplo, quiero compartir solamente 2 ejemplos para no ser muy largo este tema. En el caso de el hombre eunuco, el funcionario de la reina de Candace, dice que este era un etíope que venía de adorar de Jerusalén. Y él, cuando iba camino al desierto, dice la palabra de Dios de que él iba leyendo el libro del profeta Isaías, sin ninguna duda pergaminos, pues no eran los libros tal como los que conocemos ahora hoy en día. Dice la palabra de Dios que este hombre era un adorador, era un hombre temeroso, un hombre fiel, un hombre responsable con sus tareas, puesto que era un alto funcionario. Entonces dice que él iba dándole lectura al pasaje del profeta Isaías, donde dice: como cordero mudo fue llevado al matadero. Pero el Señor, viendo las intenciones de este hombre que era temeroso y que en él había hambre y sed de justicia, ese es el detalle. Cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, aprovecha lo que es la palabra de Dios. Cuando alguien no tiene hambre y sed de justicia, esta persona no le toma importancia a lo que es de Dios. Nada lo que es de Dios concerniente a la palabra de Dios de ninguna manera le toma importancia. Pero cuando esta persona tiene hambre y sed de justicia, esta persona sí puede interesarle una porción de la palabra de Dios, una porción, le interesa mucho porque quiere aprender. Su alma tiene hambre y sed de Dios, de su palabra. Entonces, así se encontraba este eunuco. Dice que iba leyendo, pues venía de adorar, venía de una fiesta, pero él no se sentía saciado. Siempre iba escudriñando la palabra de Dios, pero más adelante dice que el Señor le habla a Felipe y le dijo que se acercara camino al desierto porque ahí iba a pasar un carro, que se acercara a él y que le preguntase al que iba leyendo, que si entendía lo que iba leyendo. Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? ¿Qué pasó en esta ocasión? El Señor vio el corazón de aquel etíope que estaba necesitado de su palabra. El Señor se encarga de las personas que tienen hambre y sed de justicia. Entonces el Señor se encarga de enviarles a alguien a que les explique. Entonces siempre el siervo de Dios está disponible para explicar en concerniente a la palabra de Dios a todo aquel que tiene necesidad. Por supuesto, hoy en día hay un alto porcentaje de personas que solo dedican su tiempo a cosas innecesarias, o bien pueden ser necesarias, pero solamente para esta vida terrenal. Pero lo que se refiere a la vida espiritual no le toman en cuenta, no lo ven muy importante. Son pocas, son mínimas las personas que les interesa lo que es la palabra de Dios. Entonces no es cosa de extrañar, ¿verdad?, que muchas personas puede hacer un chiste, que hay muchos seguidores, muchas personas que les gusta y hay muchas vistas, pero en concerniente a la palabra de Dios son pocas. Entonces a esas pocas son las que el Señor les envía la palabra y les envía el mensajero y les envía quien les explique para que entiendan exactamente. Así fue el caso del eunuco. Dice que Felipe
se acercó al carro y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Viene el eunuco y le dice, esto está en Hechos 8:31 al 35. Hechos 8:31 al 35. Dice así, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subirse y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Se da cuenta, en esta ocasión iba un hombre leyendo el pasaje del profeta Isaías, donde dice, como cordero mudo, como cordero mudo fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Entonces, y le dice, porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Pero anterior a esto, el Felipe se había acercado y le había preguntado, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que lees? Así hay hoy en día muchas personas leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, pero muchas veces no la entienden. Entonces es necesario que alguien les explique. Y esta parte de explicación es la que muchas personas que no están interesadas en el Evangelio, muchas personas que no están interesadas en su salvación, muchas personas que no están interesadas en su vida espiritual, no les interesa, y al no interesarles les disgusta. Entonces, pero si se trata de una profesión material, estas personas sí, con gusto, hasta pagan en efectivo para que alguien les explique. Entonces, para lo que consideran que es de su provecho, sí, las personas les agrada que les expliquen cómo debo de hacer esto, cómo debo desarrollarme en esto, cómo se va a operar en esto. Y las personas, todos necesitamos de una explicación. Ahora, ¿cuánto más lo concerniente a la salvación? Sí hay necesidad de explicarle a las personas qué debe de hacer para ser salvos. Entonces acá el eunuco se encontraba en esa situación y dijo, ¿y cómo voy a entender esta palabra? Y sabía que era palabra de Dios, pero no la entendía. Entonces, ¿cómo voy a entender si no hay quien me la explique? Entonces, para eso el Señor mandó a Felipe para que le explicara, y desde esa porción que él iba escudriñando, dice que empezó a hablarle del evangelio del Señor Jesús, cómo hacer para salvarse. Y el eunuco, cuando comprendió después que el siervo de Dios Felipe le explicara, dice, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Entonces ahí vemos nosotros que sí, tiene un buen resultado el explicar la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, como repito, todo lo que la persona hasta aquí ha logrado ser en sus profesiones, ha pasado por una etapa de aprendizaje, y en el aprendizaje ha habido alguien que le explique para que llegue a ser experto. Pero por aquí también vemos otro pasaje, siempre en el libro de los Hechos, en su capítulo 18 y verso 24, dice así, Hechos 18:24. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús. Dice algo, no sabía mucho. Sabía algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y les explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Dice en el verso 26, un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga,
Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Quiere decir que Apolo, dice la palabra, que era un hombre elocuente, poderoso en la escritura, ferviente en espíritu. Era un hombre muy especial, pero le faltaba que le explicara más exactamente el camino del Señor, porque solamente conocía el bautismo de Juan y lo que Juan había hablado acerca del Mesías. Pero dice en el 26, verso 26 del capítulo 18, un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Entonces vemos aquí un hombre que ya practicaba la palabra de Dios, un hombre que hasta predicaba la palabra de Dios, un hombre que era poderoso en sus palabras, convencía fácilmente a la gente porque tenía conocimiento de Dios, pero acerca del Señor Jesús, él no tenía mucho conocimiento y hubo necesidad de que una pareja, que un matrimonio, Priscila y Aquila, Priscila era la mujer y Aquila era el hombre, que esta pareja se lo llevasen a su casa para que les explicase exactamente el camino de Dios. ¿Se da cuenta? Muchos lectores de la palabra de Dios, muchos predicadores, no entienden mucho la palabra del Señor. Es necesario que se les explique exactamente lo que es relacionado a la salvación. Muchos solamente repiten lo que otros les enseñan, pero tergiversado, o sea, erróneamente, así aprenden. Y dice la palabra, ciego que guía ciego, ambos van al mismo hoyo. Es necesario explicar la palabra de Dios, porque nosotros vemos que el que no explica lo que puede hacer es confundir a las personas o equivocarlas. Entonces, sinónimo de explicar es enseñar, anunciar o esclarecer. Es necesario hacer estas cosas porque la palabra de Dios no es un libro común, no es un libro que uno lo va a agarrar como una literatura, sino que hay que pedirle dirección, sabiduría al Señor para poder entenderla. ¿Y cómo la va a entender uno? Que alguien se le explique. Todos hemos pasado por ese aprendizaje y por lo tanto, así como hemos aprendido voluntariamente y hemos aprendido por la misericordia de Dios y de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para explicar la palabra de Dios, nosotros no cobramos, porque nosotros no pagamos. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios, así como la recibimos gratuitamente se comparte la palabra de Dios. Y si se comparte, debe de compartirse con veracidad, y tiene que explicarse para que no haya confusión. Como le dijo Felipe al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces, esa es la pregunta que debe hacerse las personas hoy en día. Pero entiendo lo que dijo el pastor, entiendo lo que dijo el predicador, pero entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.